Las ciencias realizan actividades experimentales. En muchas de ellas es necesario realizar medidas. Dependiendo de lo que se necesite medir, se debe elegir el instrumento adecuado para realizar. En este video hablaremos justamente de los instrumentos de medidas y cómo expresar las medidas de forma adecuada. Comenzaremos con la definición de medida. Medir es una acción que se realiza para obtener un número denominado medida. Una medida es una relación entre la cantidad desconocida, la que se debe determinar, y una cantidad conocida de la misma magnitud que se elige como unidad. Plantearemos la siguiente situación. Una persona desea saber el largo y el ancho de una habitación rectangular para colocar el piso. En ambos casos, las magnitudes a medir es la longitud. Como no tiene un instrumento, decide utilizar la longitud de su pie como unidad. El largo de la habitación es de 13 pies, mientras que el ancho es de 10 pies. Esta medida se denominan medidas directas porque fueron determinadas por un instrumento de medida. En este caso, para determinar el área de la habitación, debemos realizar un cálculo. Como la habitación es rectangular, el área de un rectángulo es largo por ancho. En este caso sería 13 pies por 10 pies, siendo 130 el valor. Y la unidad, pies cuadrados, porque pies por pies nos da pies cuadrados, debido a que la unidad también se opera. Estas medidas se denominan medidas indirectas porque se obtienen mediante un cálculo con las medidas directas. De esta manera, la persona sabe que el área de su habitación es de 130 pies cuadrados. A la hora de realizar una medida, se puede establecer cualquier unidad, como en este caso la persona estableció la longitud de su pie como unidad de medida. Pero el problema de establecer cualquier unidad de medida, como en este ejemplo, es que la longitud de los pies cambia con respecto a cada persona, siendo este un problema. Por tal motivo, es importante establecer unidades conocidas y aceptadas a nivel mundial. Es por este motivo que en la 14ª Conferencia General de Pesas y Medidas en 1960 se estableció el llamado Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia SI, y que Uruguay ratifica en todos sus términos. En él se establecen y definen una serie de unidades fundamentales y otras suplementarias y derivadas. En el siguiente cuadro se detallan las magnitudes básicas y sus unidades del sistema internacional, aunque en el mundo existen otros sistemas de unidades, como por ejemplo el sistema anglosajón de unidades utilizado en Estados Unidos. A la hora de realizar una medida, debemos utilizar el instrumento adecuado, debido a que cada instrumento de medida mide solamente una magnitud. Por ejemplo, una regla mide solamente longitudes, un cronómetro mide solamente tiempos y un termómetro mide solamente temperaturas. Aunque es cierto que existen determinados aparatos que tienen incorporado más de un instrumento de medida. Es el caso, por ejemplo, de los multímetros, que es el que se está mostrando en pantalla. Que en ellos, dependiendo del lugar en donde se coloque la perilla, es la magnitud que se desea medir. Pasaremos a estudiar dos características importantes de un instrumento de medida, que son el alcance y la apreciación del instrumento. El alcance es la mayor medida que se puede realizar con un instrumento. El alcance de la balanza de la figura que aparece en pantalla es de 100 gramos. Esto quiere decir que la máxima masa que se puede determinar con dicha balanza son 100 gramos. La apreciación de un instrumento es la menor variación de la magnitud que se puede registrar en un instrumento. La apreciación de la balanza en este caso es de 10 gramos, que es la menor variación que se puede registrar. Una manera de determinar la apreciación del instrumento es tomar un intervalo entre dos marcas conocidas, en este caso puede ser 20 y 40, y realizar la división que se muestra en pantalla.
En este caso, la variación entre las dos marcas conocidas es 40 gramos menos 20 gramos, igual a 20 gramos, mientras que 2 es la cantidad de intervalos entre estas dos marcas. Realizando 20 dividido 2, nos queda 10 gramos, siendo este el valor de la apreciación de la balanza. Definidos algunos conceptos, pasaremos a expresar adecuadamente la medida de un instrumento. Tomaremos como ejemplo la figura que aparece en pantalla. Lo primero que podemos observar es que la aguja del instrumento no coincide exactamente con ninguna marca, pero sí que es mayor a 50 gramos, pero menor a 60 gramos. Por lo tanto, al realizar la medida, se deberá estimar, y es aquí que la medida dependerá de la estimación del observador, ya que para algunos observadores la masa del objeto puede ser de 58 gramos, pero para otros observadores puede ser de 59 gramos, existiendo de esta manera varios valores. La medida dependerá de cada observador, siendo esta la primera conclusión que podemos sacar. ¿Existen las medidas exactas? La respuesta sería no, porque las medidas siempre están afectadas por un pequeño margen de incertidumbre o error. Esto se debe principalmente a dos factores: al observador que realiza la medida y al instrumento. ¿Cómo expresar correctamente una medida? Toda medida realizada se debe expresar con su incertidumbre, que llamaremos incertidumbre absoluta, y la simbolizaremos con la letra griega delta. Esta incertidumbre absoluta, en nuestro curso y para facilitar los cálculos, lo tomaremos como la mitad de la apreciación, salvo en los instrumentos digitales que no se tenga el manual del fabricante. Se considerará la incertidumbre absoluta igual a la apreciación del instrumento. En este ejemplo sería 10 gramos dividido 2, siendo la incertidumbre absoluta 5 gramos. Ahora podemos expresar la masa del objeto de la siguiente manera: 58 gramos más menos 5 gramos. Esto significa que la masa real del objeto se encuentra entre un valor mínimo de 53 gramos, 58 gramos menos 5 gramos, y un valor máximo de 63 gramos, 58 gramos más 5 gramos. Podemos decir que toda medida A afectada por una incertidumbre absoluta delta A se puede expresar como A más menos delta A. Pasaremos a definir cifras significativas. Las cifras significativas de una medida son todas las cifras seguras y una única insegura. Siempre las medidas se deben expresar utilizando el criterio de las cifras significativas. Tomando el ejemplo de la medida de la balanza, este valor de la masa del objeto, 58 gramos, está compuesto por dos cifras significativas, siendo el 5 la cifra segura y el 8 la cifra insegura. Justamente el 8 no es segura porque está afectada directamente por la incertidumbre. ¿El 0 es una cifra significativa? Para contestar esta pregunta plantearemos las siguientes situaciones. Primera situación: los ceros que se utilizan para indicar el lugar decimal hasta la primera cifra distinta de 0 no son cifras significativas. Por ejemplo, la medida 0,028 metros tiene dos cifras significativas, el 2 y el 8. Segunda situación: los ceros que quedan entre dos cifras diferentes de 0 son cifras significativas. Por ejemplo, la medida 203 kilómetros tiene tres cifras significativas. Tercera situación: los ceros finales siempre son cifras significativas. Por ejemplo, la medida 21,100 metros tiene 5 cifras significativas. Reglas para expresar correctamente las medidas. La incertidumbre absoluta se expresa solamente con una cifra significativa. El número de cifras decimales de la incertidumbre debe coincidir con el número de cifras decimales de la medida,
En el ejemplo de la balanza, la medida no tiene cifras después de la coma, al igual que la incertidumbre. Para ir terminando con el video, plantearemos la última pregunta. ¿Es lo mismo decir 25 metros que 25,0 metros, aunque matemáticamente sean lo mismo? La respuesta es no, porque 25 metros tiene dos cifras significativas, siendo el 5 la cifra insegura. Por lo tanto, la incertidumbre se ubica en las unidades, es decir, en los metros. Mientras que 25,0 metros tiene tres cifras significativas, siendo el 0 la cifra insegura. Por lo tanto, la incertidumbre se ubica en las décimas, es decir, en los decímetros. Esto significa que 25,0 metros tiene menos incertidumbre que 25 metros. De esta manera hemos llegado al final del video, esperando que se haya entendido. Hasta la próxima.